Bien, vamos a iniciar. Saludamos a todos los que nos ven por internet. Y hoy vamos a continuar con la primera carta de los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses. En la semana pasada vimos el capítulo 1, hoy vamos a ver el capítulo 2. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a meditar un poco, porque Pablo aquí toma un sentido muy personal. Nos permite conocer un poco el sentir de Pablo, cómo se expresa de él mismo y de Silas, que fueron los dos que llegaron a Tesalónica y plantaron esta iglesia. El tema de hoy, como dice en el boletín, es un ministerio ejemplar. Hay una cosa importante que establecemos o que enseñamos en la senda de crecimiento. La finalidad de toda la enseñanza de la senda de crecimiento es que cada uno de ustedes llegue a desarrollar un ministerio. Si hablamos de un ministerio ejemplar, es porque nuestra intención es que cada uno de ustedes tenga bases y vea la luz del ministerio de Pablo, como él lo expone en este capítulo 2, lo que implica un ministerio. La semana pasada hablamos de una fe ejemplar, la fe de los tesalonicenses, que era conocida en muchos lados. Hoy vamos a meditar sobre el ministerio de Pablo a los tesalonicenses. Empieza diciendo: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Está haciendo referencia a la ocasión en la que Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Ellos venían de Filipos, ambas ciudades en Macedonia, en la parte norte de lo que es Grecia. Tesalónica es un puerto ahí donde hace una curvita la península, prácticamente donde va empezando la península griega. Dice: ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Ok, Pablo dice que en Filipos fueron maltratados. En Hechos 16 nos narra la visita de Silas y de Pablo a Filipos. Ahí empiezan a plantar la iglesia, empiezan a reunirse en el tiempo de oración con las mujeres que se iban para orar, y cuando Pablo y Silas iban para allá, salía una muchacha que decía: estos son los hombres que le anuncian el camino de Dios. Una muchacha con un espíritu inmundo, y siempre que pasaban ella se ponía a gritar eso, lo cual pues podemos considerar es un testimonio, pero si ese testimonio lo da un demonio, pues como que ya no se siente tan prestigioso. Y entonces llega el momento en que esto cansa a Pablo, y Pablo echa fuera a este demonio. Y como era una muchacha que era utilizada por sus amos para la adivinación, por el demonio que tenía, pues entonces ven que se les va la ganancia, demandan a Pablo y a Silas, son metidos en la cárcel y pasan toda la noche en la cárcel, en el cepo, es decir, no solo estaban entre rejas, sino encadenados y con los pies inutilizados. Y ellos estaban alabando a Dios, y es cuando tiembla, cuando se abren las puertas de la cárcel. El carcelero cree que los presos se han escapado, y Pablo le dice: no te hagas daño, porque ya se iba a suicidar, sino aquí estamos todos. Y entonces él se convierte a Cristo cuando Pablo le comparte, los lleva a su casa, los lava, se bautiza en esa misma hora con toda su familia, y entonces se alegran. Y al otro día Pablo pues le dice al carcelero que no está bien que los encarcelaran,
porque él, al menos sabemos que Pablo era ciudadano romano, y entonces las autoridades temen por haber encarcelado a un ciudadano romano. Recuerden, Macedonia es parte griega, entonces estaban sometidos a los romanos y tenían miedo a los romanos, pero finalmente dice, bueno, pues que se vayan, y Pablo dice no, hasta que vengan y nos saquen de la cárcel. Cuando los sacan, los llevan a Tesalónica. La narración de Tesalónica, donde hubo oposición, está en Hechos 17 del 1 al 10. Vamos brevemente, ahorita hice un resumen de lo que pasó en Filipos, cuando Pablo dice que después de haber padecido, de haber sufrido, en Filipo, en Filipos o Filipo, tuvieron todavía el ánimo de ir a Tesalónica. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo, es decir, 3 semanas, discutió con ellos basándose en las escrituras. ¿En cuáles escrituras? En el Antiguo Testamento. Basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Vamos viendo de qué manera Pablo compartía el Evangelio. Lo hacía basándose en las promesas en el Antiguo Testamento que había acerca del Mesías, cómo había de sufrir, de morir, de resucitar, y luego aplicaba esto a la persona de Jesucristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos, es decir, judíos y griegos, porque recuerden, Tesalónica, Macedonia, Corinto, todas esas Atenas, era territorio griego, lo que hoy en día es Grecia. Bien, se convirtieron judíos que había en Tesalónica junto con muchos griegos. Una de las cosas que llama la atención es que aunque Pablo muchas veces se dirigió a los judíos, los que fácilmente recibían el evangelio eran los gentiles. Dice, algunos de ellos creyeron, y de los griegos dice gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Se entiende que Pablo y Silas se hospedaban en casa de Jasón. No es Jason porque no eran gringos, ¿eh? Entonces, Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Qué interesante testimonio están dando los mismos judíos del mensaje de los cristianos, pero noten, aquellos que, dice, aquellos que han trastornado al mundo. Un testimonio del efecto que el cristianismo estaba teniendo en ese tiempo. Estaba trastornando al mundo. Había un orden en las cosas, había religiones, ya tenían mucho tiempo las religiones, y de pronto entran los cristianos con un mensaje donde les parece a ellos que están hablando de que ese Jesús es su rey. Y esto empieza a ser una forma de entender cómo realmente hay un impacto en la forma en que la iglesia está creciendo y los cristianos están hablando de Cristo. Hoy en día, ¿qué se dice del cristiano? Es una forma de ir meditando respecto al impacto que estamos teniendo en nuestro testimonio. Dice, Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Es decir, también las autoridades se empezaron como a poner
nerviosas por esa situación. Recuerden, los griegos estaban sometidos a los romanos, lo que menos querían es que hubiera conflictos y los romanos llegaran a someterlos nuevamente. Dice, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Ahora, por prudencia diríamos, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Por prudencia, una reacción inmediata fue: Pablo y Silas no están seguros aquí, hay que sacarlos de Tesalónica. Ok, esto hay que mantenerlo en la mente porque de hecho es a lo que se va a referir Pablo en este capítulo 2. Estamos en Primera los Tesalonicenses capítulo 2. Ok, él dice que en Filipos, perdón, se me había pasado a borrar la clase de hoy y ya todo esto estamos grabando para que luego puedan también verlo ahí donde tenemos esta página de YouTube. Ok, notemos que estamos hablando de un ministerio ejemplar. Qué interesante que cuando estamos estudiando el libro de Hechos, Pablo se convierte a Cristo, pierde la vista, está en la casa, está ahí en una casa orando, ayunando. Dios llama a Ananías, le dice que vaya, que ore por Pablo. Y entonces Ananías le dice: Señor, pero sabemos todo lo que él ha estado haciendo. Y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y yo le mostraré cuánto es necesario sufrir por mi nombre. Y ahí se acabó la teología de la prosperidad. El llamado de Pablo, de Dios a Pablo, de Cristo a Pablo, fue saber cuánto tenía que sufrir por su nombre. Entonces Pablo dice que en su ministerio, primero señala haber sufrido y sido maltratados en Filipos. Él es el mismo que escribe en Romanos que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Cristo. Y esa es la cuestión. Hay cosas que vamos a experimentar con tal de servir. Recuerden una cosa: la palabra ministerio en realidad significa servicio. Ok, lo primero que él menciona es que ellos sufrieron en Filipos y tuvieron el valor, confiados en Dios, de hablarles el evangelio en medio de muchas veces tenemos el cuadro de Pedro predicando el día de Pentecostés a la ciudad, hablándoles y la gente diciendo: hermanos, ¿qué haremos? Y pensamos que siempre fue así. Llega a la casa de Cornelio, la gente cree, se convierte, y pensamos que cuando uno sale a predicar el evangelio, si es de Dios, todo el mundo se va a convertir. Y que no va a haber oposición y que la vida cristiana es una vida feliz, alegre, siempre viviendo en abundancia, viviendo todo plácidamente. Y entonces vamos al libro de Hechos, vamos a las cartas, vemos el testimonio de quienes predicaron el evangelio y enfrentaron oposición. En este caso, la oposición que enfrentaron fue el hecho de haber llevado el evangelio a los judíos, y muchos griegos conocieron, a pesar de que ellos fueron a hablar a las sinagogas, pero hubo mucha gente en la ciudad que se convirtió, que no eran judíos, pero los judíos que no creyeron, porque hubo judíos que creyeron, algunos, dice, los demás se opusieron. Se opusieron y fueron con las autoridades como si fueran muy respetuosos de todo, diciendo: es que están poniendo otras costumbres, otras leyes, están alborotando al mundo. Y eso es lo primero, en medio de mucha oposición. El asunto es que nosotros debemos comprender que el servir no siempre es algo que la gente va a agradecer. Pero ¿cuál es el motivo de hacer las cosas? Ahí es donde empieza a ser el punto de diferencia. Hay gente que predica el evangelio por amor a la gente.
y luego la gente lo rechaza y se sienten decepcionados. ¿Cuál es el motivo para predicar el evangelio? Recuerden, las cosas correctas se deben hacer por la razón correcta, por el motivo correcto. ¿Por qué debemos compartir a Cristo? ¿Por qué Isaías le dice a Dios, ve y predica a un pueblo que no te va a escuchar? Isaías puede decir, bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué Isaías tenía que ir a predicar a un pueblo al que Dios le dijo, encierra la mente, los oídos de este pueblo? Porque nosotros debemos predicar por amor a Dios. Servir por amor a Dios. Esa es una de las cosas importantes. Miren, puede que la gente lo agradezca o no lo agradezca, pero esa no es la finalidad. Platicando con pastores y después de 28 años de ministerio, todo pastor por lo menos una vez al mes tiene una razón para renunciar al ministerio. Por lo menos una vez al mes hay un motivo para justificado delante de Dios para que el pastor diga, Dios ya no sigo. Y de hecho hay muchos pastores que dejan el ministerio. Pero generalmente es porque muchas veces está basado en el propósito equivocado, por amor a Dios. Porque vamos a hacer en esta vida, y no solo los pastores, todo cristiano, va a hacer cosas buenas por alguien que no lo va a agradecer. Y muchas veces vamos a hacer cosas por alguien, cosas buenas que ni se va a enterar que lo hicimos. Pero el que lo está viendo es Dios. Es lo malo también que hacemos. Pero el propósito real de un ministerio es por amor a Dios. ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué vino? ¿Por amor a quién? A Dios. La gente lo rechazó y él lo sabía y enfrentó oposición de los pecadores, dice Hebreos 12. Pero fue por amor al Padre, para que el mundo sepa que amo al Padre, así hago, dice ahí en Juan 14. Bueno, el Evangelio fue predicado en medio de mucha oposición, dice Pablo. Dice, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a quién? A Dios, que examina nuestros corazones. Ok, veamos las características del Evangelio. El Evangelio primero no procede de error. Una de las cosas que nosotros consideramos respecto de la Biblia es que es la palabra de Dios y por lo tanto, ya hemos dicho, es nuestra única regla de fe y conducta. Determina lo que creemos y determina lo que hacemos. Y la Biblia, por lo tanto, es inerrable, es decir, no se equivoca en lo que dice. La Biblia no contiene error. Y por lo tanto, cuando dice Pablo que nuestra exhortación no procede de error, tampoco procede de impureza. En la carta a los Filipenses, Pablo dice que hay quienes predican a Cristo por envidia. Muchas veces, y tristemente, creo que lo dijimos hace un rato en lo del catecismo y no sé si fue en la clase, ahora que me dio esta gripa como que me dejó el cerebro un poco lento, entonces ya no me acuerdo, sé que lo dije esta mañana, pero no sé si fue en la clase que di temprano en el catecismo, pero muchas veces el evangelismo es más por intenciones egoístas que realmente porque la gente conozca a Cristo y Dios sea glorificado. Muchas veces es para que haya más gente en la iglesia. Muchas veces es para que sepan que yo tengo la razón. Y entonces, cuando Cristo es compartido, no es compartido con el deseo sincero de que esas personas vengan a Cristo. Pero primeramente decimos, ¿por qué razón? El primer motivo para predicar a Cristo es por amor a Dios.
para que Dios sea glorificado en mi vida cuando yo lo comparto a otros. Ese es el punto. Pablo dice que la exhortación no viene de error, ni de impureza, ni es con engaño. Yo escuché, no conocí a ese muchacho, pero escuché cuando salíamos a predicar. Alguien nos contaba que en su iglesia, de donde él venía, porque todos veníamos de diferentes lados, había un muchacho que cuando predicaba les decía, es que yo ya estuve en la cárcel, mira, yo caí en las drogas, estuve en lo más bajo, y era mentira, pero impresionaba a la gente. Y la verdad es que muchas veces hay gente que con engaño, con tal de que la gente diga, sí, sí acepto a Cristo, pues dicen lo que sea. Pero el evangelio no puede venir de engaño. No puede venir del error ni de la impureza. Dice, ¿por qué razón evangelizar? Como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio. Dios dice, te estoy dando este ministerio a ti para que tú lo realices. Ahora, significa que el ministerio debe tener los motivos y la forma. Esta es la frase. Estoy escribiendo por ahí un libro, de esos que tardo como 10 años en escribir, pero con aforismos. ¿Qué es un aforismo? Un aforismo es una frase, como dice Jesús, de que le sirve al hombre si ganar el mundo y se pierde a sí mismo. Ese es un aforismo. Es una frase donde se ilustra una enseñanza o donde se contiene una enseñanza. Bueno, el aforismo dice, las cosas correctas hay que hacerlas por la razón correcta y de la forma correcta. Vamos a evangelizar a Cristo, a predicar de Cristo. Tenemos que hacerlo por el motivo correcto y tenemos que hacerlo de la forma correcta. Por esa razón, a veces el mundo ve al cristianismo muy por debajo, porque dice por ahí un dicho, solo una vez lo escuché. La evolución me lo enseñó el profesor en la universidad y el evangelio un payasito en el parque. Tenemos que tener nosotros claro lo que realmente vale el evangelio y cualquier otro ministerio por el motivo correcto. ¿Por qué quieres servir? ¿Por qué quieres desarrollar un ministerio? Bueno, a lo mejor uno dice, bueno, pues porque el pastor ya dijo que todos tenemos que tener un ministerio. Pero la realidad es que Dios nos ha equipado con dones y la realidad es que la palabra dice que la finalidad del pastorado es perfeccionar a los santos para que los santos desarrollen la obra de ministerio que va a edificar el cuerpo de Cristo. O en otras palabras, quien hace el trabajo son ustedes. El que enseña y perfecciona a los creyentes es el que ha sido llamado a pastorear y a enseñar. Por esa razón, Dios espera que esos dones que les ha dado a ustedes, como en el caso de Pablo, dice, se nos confió la predicación del evangelio, pues lo llevemos a cabo. Ese es digamos, el sentido de la vida cristiana. Por eso dice, así hablamos, no como agradando a los hombres. Cuando nos enseñaron sobre cómo compartir las 4 leyes espirituales, nos dijeron, una de las cosas importantes, este modelo es mejor porque empieza con buenas noticias. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero ¿saben cuál ha sido? Ya lo hemos dicho varias veces. El mensaje, ¿qué contenía el mensaje? Que llevó a toda una ciudad a convertirse. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Dónde están las buenas noticias? ¿Dónde está el llamado al arrepentimiento? Pedro está predicando en la casa de Cornelio y cuando dice que en Jesús se da el perdón de pecados, todo el mundo empieza a hablar en lenguas porque el Espíritu Santo acaba de caer sobre ellos porque han creído en Cristo. Finalmente, no es buscar agradar a las personas, seducir a las personas con palabras. En muchas iglesias, cuando hacen el llamado, empieza la música y se toca y la gente está llorando y pasen al frente a recibir a Cristo bien motivados. Cuando yo estaba haciendo mi tesis y que estaba buscando trabajo, creo que esto ya lo he compartido,
me fui con un amigo, con unos amigos a Monterrey a un curso porque fuimos primero a una plática en Saltillo donde nos prometieron cómo iba a haber mucho dinero y bueno, lo que queríamos era un empleo, pero abriendo nuestro propio negocio y entonces pues vamos a Monterrey a verlo el negocio y era el inicio de estos, ¿cómo se llaman? De multiniveles. Estuvimos ahí entrando, lo primero que hay, una música alegre de Alan Parsons Project, Games People Play. Los juegos que juega la gente y el que conoce la música, muy animosa, todos aplaudiendo, había al frente un grupo de personas aplaudiendo y entonces entramos y estaba el ambiente, te recibían en la puerta, te indicaban tu lugar para sentarte y empezaba la música y luego te ponían otra y todos cantando, aplaudiendo y luego ya entraba un hombre de traje muy elegante, alto, tenía un nombre alemán, pero era de Monterrey, y empezaba a hablarnos. Y luego empezaba a hablar de nuestros padres, y empieza la canción de Piero, es un buen tipo, mi viejo, y empieza la gente a llorar y les empiezan a repartir pañuelos, y se arrodíllense, pídanle perdón a su padre, perdonen a su padre, todo el mundo está llorando. La siguiente vez, cuando yo fui allá a Castillo del Rey en Monterrey, dije, esto yo ya lo había visto. Porque hay una búsqueda de seducir los corazones para que crean. En aquel caso, para que tú pongas tu lana y le entres al negocio, ¿no? Y la verdad, qué buen protector solar tenía ese grupo, pero ya no existe la marca. Pero es una forma en que se busca hacer mercadotecnia para seducir los corazones y que la gente diga, sí, sí creo, sí acepto. Y entonces Pablo dice que hablamos no tratando de agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Hay una cosa importante, como dice en Hebreos 2, en Hebreos 4, 12 al 13. Aquel que se me fue el término, pero vamos a verlo en Hebreos 4. Aquel que examina los corazones sabe cuál es la intención. Pero, bueno, eso es en Romanos 8. Pero aquí en Hebreos 4 dice, porque la palabra, 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios examina los corazones y cuando tú desarrollas un ministerio o haces algo, sabe cuál es tu intención al hacerlo. Porque muchas cosas buenas, como dice Pablo, si el Evangelio se predica por envidia, al menos en el caso de él, escribiendo a los filipenses que él estaba en la cárcel en Roma y les dice, algunos predican a Cristo por envidia y otros con buena intención. La realidad es que hasta lo mejor se puede hacer por el motivo equivocado y también de forma equivocada. La razón por la cual las grandes empresas tienen fundaciones para beneficiar a la gente es porque saben que así se ahorran dinero de los impuestos. El motivo de muchas personas que el candidato no es buena gente, el candidato no ayuda a las personas y le sonríe a todos, pero todo el mundo conoce la intención de su corazón, que le den su voto. Pero cuando hacemos algo que los demás no saben, Dios sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Por eso él continúa, afirma esto, versículo 5, esto en 1 Tesalonicenses 2. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Pablo está dando su testimonio, su intención al hablar el Evangelio. No se trata de adular a las personas para que las personas den. Yo he conocido pastores que es que las damitas, los caballeritos, los varones, y les habla bien bonito y a lo bien la ofrenda, ¿no? Pero esa es una forma de buscar a la gente. El asunto es enseñar el evangelio sin buscar manipular a las personas, sin buscar sacar provecho de las personas.
Dice, Dios es testigo, dice Pablo, de que ellos no buscaron esto, está hablando de él. Y de Silas, la carta son precisamente Pablo y Silas, bueno, lo llama Silvano y Timoteo. Pero aquí está dando el testimonio porque los que fueron a Tesalónica fueron Pablo y Silas. Ahora, dice versículo 6, tampoco buscamos gloria de los hombres, hacernos famosos entre las personas, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo, es decir, que está incluyendo a Silas como apóstol, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Es decir, nosotros podríamos haber sacado provecho para hacernos famosos. Hay gente que predica de Cristo y hay gente que predica de sí mismo. Hay gente que vende su personalidad para que la gente lo quiera. Y hay gente que viene y predica a Cristo. Y finalmente Pablo dice, no buscamos nosotros ni siquiera imponer esta gloria, aunque teníamos la autoridad para hacerlo. Entonces, él dice, a cambio, ¿qué sí fue lo que hicieron? Bueno, si el motivo es el correcto, sigamos las palabras que él expresa. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes. Benigno es que hace bien. Buscamos ser benignos entre ustedes. Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Y nos da un cuadro muy especial. Una madre criando a sus hijos, lo hace con ternura, como cuando las mamás hacen la tarea con los niños, ¿verdad? Y ahí sale toda la ternura. Entonces, pobre niño y la pobre mamá terminan ahí. Bueno, se lo dejamos a la maestra mejor. No, pero que la mamá que cría a los niños con ternura. Pero entendemos el cuadro que Pablo nos está poniendo a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Es cierto que el motivo principal es nuestro amor a Dios, pero eso deriva en nuestro amor a las personas. Hay que amar a Dios porque si amamos a Dios, no puede ser de otra manera. Nadie puede decir yo amo a Dios, pero no amo a la gente. Eso no puede ocurrir porque una consecuencia de amar a Dios es Dios lo que desea es que amemos a las personas, ya sea al prójimo, bendiciéndolo, bueno, al prójimo como a nosotros mismos, es decir, haciendo por él lo que quisiéramos que hiciera por nosotros. Que amemos a los enemigos, bendiciéndoles, orando por ellos y si tienen alguna carencia, apoyarles. Y amar a los hermanos en Cristo como Cristo nos amó, es decir, poner nuestra vida al servicio de ellos. El mandato de Dios es amar. Entonces, si yo amo a Dios, ¿qué voy a hacer? Amar a la gente. Y por eso el asunto es el amor a las personas. Así es como funciona todo ministerio en la iglesia. Primeramente, nuestro amor a Dios que deriva en el amor a las personas, ver aquel que está enseñando como si fuera una mamá, enseñando a sus propios hijos, teniendo afecto por las personas. Dice, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Hay una cosa muy interesante. La señalamos hace 2 domingos, segunda a los Corintios 8:5. La clave para dar lo que honra a Dios cuando damos, segunda a los Corintios 8:5, es el ejemplo de los filipenses. Bueno, aunque habla de los macedonios, puede incluir a Tesalónica. En el versículo 5 dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo que está Pablo diciendo es que estas iglesias, la de Filipo, la de Tesalónica, la de Berea, que es Macedonia, cuando se estaba haciendo la colecta en Corinto, que esto ya es acá, ya es al sur de Grecia,
y están haciendo la colecta para ayudar a los creyentes en Jerusalén, a los cristianos en Jerusalén que están padeciendo, es, es que las iglesias de Macedonia dijeron, somos pobres, pero también queremos dar. Y la clave fue que antes de dar económicamente, se dieron primero a sí mismos. El mismo ejemplo está poniendo Pablo cuando dice que les dimos el evangelio, pero también nos dimos a nosotros mismos. Esa clave, ¿saben dónde la encontramos de una manera muy clara cómo debería ser? El amor entre los esposos. Entregarse uno al otro es darse primero a sí mismo. Y por lo tanto ya no hay un conflicto en dar cualquier otra cosa. Pero ese es el sentido en un matrimonio que está funcionando en orden, comprendiendo realmente lo que implica un matrimonio, que es darse el uno al otro. Es esa unidad en que el Hijo se da por el Padre y el Padre da gloria al Hijo, el Espíritu viene por amor al Hijo y al Padre, y entonces en la Trinidad esta perfecta unidad se da porque se han dado a sí mismos. Cristo, ¿qué hizo? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que implica el servicio, darse uno primeramente a sí mismo. Si nosotros predicamos un evangelio que solamente vamos con gente extraña, le hablamos de Cristo y nos vamos, no estamos impartiendo realmente un verdadero amor hacia las personas. Pero lo que Pablo hacía es que llegaba a cada ciudad, permanecía con la gente, les compartía el evangelio, convivía con ellos. El afecto es un asunto de relación. En realidad este es un punto importante. Cuando uno toma un ministerio, y más un ministerio, llamémoslo, no solo de tiempo completo, sino de vida completa, uno sabe que es tomar un ministerio para entregarse primeramente a Dios y luego a las personas. Eso es una gran diferencia entre misioneros que van a un país donde se entregan a la gente y comparten a Cristo porque aman a la gente derivado de que aman a Dios, y aquellos que solo van porque es un empleo más. Ya bien, mis vacaciones y me voy. Cuando llegó la Revolución Mexicana a México, había muchas iglesias evangélicas, desde los tiempos de Juárez se habían plantado. ¿Qué hicieron los misioneros cuando llegó la revolución? Citas para que las quiero y vámonos. Y cerraron muchas iglesias, pero las que permanecieron firmes, llevadas a cabo por mexicanos, y cuando volvieron los misioneros dijeron, no, ya estamos trabajando nosotros. Es un asunto de entender por qué razón donde Dios nos llamó, nosotros tenemos que entender el sentido del servicio y de entregarnos a las personas. Por esa razón, cuando uno dice, bueno, el pastor, si le tocan a las 3 de la mañana, ¿será que habrá? Me tocó una vez ministrar a las 3 de la mañana. Y no tengo ningún problema en hacer ese tipo de cosas. No me tomen mucho la palabra en eso, ¿no? Pero es una cuestión en la que ocurre que cuando hay una necesidad, ahí es donde realmente nosotros tenemos que entender el sentido del servicio. Obviamente, sí, hay cosas, me decía un pastor, una vez me habló una hermana y dice, pastor, mi hijo llegó borracho, está pegando, está tirando todo, está golpeando, venga rápido. Y dice, ¿y yo por qué voy a ir? Háblele a la policía, yo lo visito mañana que esté en los separos, pero yo no voy a ir a detener a su hijo. Pues sí, obviamente dice, no soy calma borrachos, ¿no? Entonces, por eso dijo, llámele a la policía, que lo arresten, se lo llevan y yo voy y lo visito. Esa es la cuestión, ¿no? Porque tenemos también que entender que uno, pues si le da un infarto a alguien en la casa, el pastor no es doctor. Háblele al doctor y lo que el pastor sí puede hacer, pues lo hará. Orar, que es una de las cosas más importantes. Pero es cierto, hay que entender el sentido del servicio. Bueno, por eso dice, nos entregamos, dice, llegaron a ser muy amados para nosotros, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y noche para no ser carga
a ninguno de ustedes les proclamamos el evangelio de Dios. No ser carga. Ahora es cierto, la iglesia al pastor aquí le da una ofrenda y le da un lugar donde vivir. Son dos cosas. Alguien una vez me dijo, bueno, si no le diéramos ofrenda a usted y si no viviera aquí, tendríamos más dinero y tendríamos más espacio. Le digo, sí, claro, pero no tendrías pastor. Y tenemos que entender, es como si uno dice, si no mando a los niños a la escuela, me ahorro dinero. El punto es entender algo. Si se va a cooperar para una comida, el pastor le entra. Que una cena de varones y le entra el pastor y sus hijos, ¿sí o no? Porque buscamos no serle carga a la iglesia. Y esa es una de las cosas. Pablo mismo afirma, y él en este tiempo que estuvo en Macedonia y luego llegó a Corinto, buscó él la manera de sustentarse. Aunque a los filipenses les dice, hermanos, les agradezco que se acordaron de mí y me han enviado para mis gastos. A la iglesia de Corinto le dice, ustedes solo han sido diferentes en una cosa, todas las demás iglesias, en que yo no he recibido nada ni les he permitido recibir nada de ustedes, sino que las demás iglesias me han apoyado a mí. Pablo en algún modo también se esforzó trabajando. No ser carga para proclamar el evangelio de Dios. Dice, ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Una de las cosas importantes en todo ministerio es el testimonio. No se trata solo qué es lo que haces en tu ministerio, sino cómo vives. Por esa razón, digamos en el caso del pastorado, no es un trabajo, es un ministerio, porque implica mucho cómo se vive. Pero en el caso de los maestros de los niños, de los consejeros de jóvenes, de los diáconos, los ancianos, los hermanos de la música, todos los que evangelizan, en el caso de cada uno, siempre el punto importante es el testimonio. Nuestro testimonio, Pablo dice, él de hecho al inicio de la carta, al principio dice que ellos aprendieron de él su testimonio, vieron cómo, de qué manera él trabajaba. En el versículo 2 dice, perdón, 6 del capítulo 1, dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Ellos Pablo fue testimonio y los tesalonicenses aprendieron a imitar su testimonio. Él le dice a los corintios, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Un punto importante, dicen por ahí, los niños aprenden lo que ven. Ven a la mamá barriendo. Cuando están chiquitos quieren barrer, pero ya cuando tienen 10 años ya que van a querer barrer, ¿no? Pero lo malo se lo aprenden y lo perfeccionan, ¿no? Bueno, el testimonio es importante. Por esa razón, Pablo habla de que él justa e irreprensiblemente se comportó entre los tesalonicenses. Una de las cosas importantes, él primero toma el ejemplo de una madre que está, como dice, criando o instruyendo a sus hijos con ternura, criando a sus hijos con ternura. Ahora dice, saben además de qué manera los exhortamos, alentamos e imploramos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. El ejemplo de la madre, el amor. El ejemplo del padre, la autoridad. Papeles establecidos por Dios para que haya un fruto. La madre cría con ternura a sus hijos, el padre exhorta a sus hijos. Aquí dice incluso les imploramos, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Los hijos luego son rebeldones, ¿verdad? Y uno los corrige. No siempre la corrección, la disciplina se toma bien. Bueno, los hijos pueden decir, bueno, pues ya que me queda es mi papá. ¿Y qué pasa en la iglesia? Cuando el pastor corrige.
porque la palabra de Dios es útil para enseñar, pero también para redarguir y para corregir y para instruir en la justicia. ¿Con qué finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que esto es una base importante para la formación del creyente. Y por formación se entiende el papel de una madre que cría a sus hijos y el papel de un padre que exhorta a sus hijos. Lo que finalmente deriva es del amor a las personas, el buscar que estén bien. Hay un sentido de compasión en el padre, hablando del padre como varón hacia sus hijos. Padres que lo entienden, padres que no. Cuando un padre tiene hijos pequeños, debe voltear y mirar a sus hijos con compasión y decir, si yo lo formo bien, le va a ir bien en la vida. Y me va a costar trabajo, me voy a desgastar. Yo fui padre a los 38 años. Ya la espalda no daba para jugar y para recoger y todo eso. No, bueno, los 38 todavía. Pero a los 40, 41 años ya no es la misma juventud, ¿no? Entonces ya no está uno mucho en forma para andar corriendo con el chiquillo y que quiere atención y todo eso. Pero había algo en mi mente que decía, si esto yo no lo hago por él, nadie más lo va a hacer. Y ese es el punto de entender. Si no edificamos correctamente la vida de nuestros hijos, si no edificamos correctamente la vida de la iglesia, entonces dice la carta a los hebreos, es que no los amamos. Porque qué padre es el que no disciplina a sus hijos. Esa es la cuestión. ¿Cuál es la finalidad? Verlos bien, que crezcan, que estén caminando correctamente delante de Dios. Ese es el punto. Por eso utiliza ahora esta imagen del Padre, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Miren, tenemos que rebasar una línea como cristianos. De cuando en cuando hay que recordar esto y rebasar esta línea. Cuando hay una cultura cristiana, uno se acostumbra a ir a la iglesia el domingo y cumplir con Dios. Pero eso es todo, ya no hay más. Y vemos la vida cristiana como una actividad más entre todas nuestras actividades, que se tiene que ajustar porque si hoy trabajo, pues ya no fui a la iglesia, porque si no me doy tiempo, pues no leí la Biblia, no fui a la reunión de oración, no esto. Pero tenemos que pasar una línea. La línea es, no se trata de ir a la iglesia, se trata de ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Ir a la iglesia es parte de ello. Leer la Biblia y orar diariamente es parte de ello. Reunirnos a estudiar la palabra es parte de ello. Orar, el compartir a Cristo, los hábitos de madurez que tenemos, es parte de la vida cristiana que debemos de tener, porque no se trata de ir a la iglesia, sino de ser transformados a la imagen de Cristo. Y entonces, cuando empezamos a mirar las vidas desde esa perspectiva, uno puede decir, ahora sé cuáles son las actividades que tienen prioridad. Y créanme, no les he ofrecido jamás un mensaje hecho a la y se va. Los cursos que he escrito no son hechos a la y se va, ni están basados simplemente en llenar un espacio. Toda la enseñanza que hemos dado, porque yo entiendo precisamente esa labor, entiendo esa responsabilidad de parte de Dios. Es más, muy rara vez he usado un material que provenga de alguien más. He leído muchos materiales de otros autores para crear materiales propios, porque siento que es algo que Dios a mí me ha concedido. Todo el material de discipulado, el curso de toda la senda de crecimiento, los estudios que reciben los adolescentes, bueno, los de los niños los están creando los hermanos aquí en la iglesia, pero de eso se trata precisamente, es un desarrollo para la formación de cada uno, porque ¿cuál es la mirada en esto? Cuando Cristo venga, que es de hecho donde termina, cuando Cristo venga,
Todo lo demás no va a haber importado, solamente lo que tenía que ver con nuestra transformación a la imagen de Cristo. Todo lo demás fue extra. Así es que pensando en esto, dice, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Es decir, cuando tú lees la Biblia hace su obra en tu vida. Ahí está puesta por Dios para evitarte muchos de los conflictos y de los problemas que has tenido en tu vida. Ahí ha estado la Biblia, pero necesitas leerla. Es como dice el doctor, aquí está la medicina, tómesela y se va a sentir bien. Y uno sale con la medicina en la mano, nunca se la toma y dice, no, ese doctor no sirve. Ahí está la Biblia. El punto no es si el pastor es bueno o es malo. El punto es realmente qué tan dispuestos estamos nosotros a proceder con la palabra de Dios y recibirla como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. Por eso es nuestra única regla de fe y conducta, por eso decimos que no tiene error y que no falla. Este inerrable es que es infalible, no tiene error y no falla, porque es la palabra de Dios. Ahora, pero yo quiero escuchar al Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Entonces entendemos que es la manera en que el Espíritu Santo habla nuestras vidas y por eso tenemos que leerla y los tesalonicenses la tomaron de esta forma. Dice, pues ustedes hermanos llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ya primero dijo, llegaron a ser imitadores míos y de Jesucristo. Ahora dice, son imitadores de las iglesias de Judea. Ok, ¿qué similitud había? Dice, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas. Los tesalonicenses sufrieron a manos de los tesalonicenses. Los de la iglesia de Judea, las iglesias de Judea, dice, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Los judíos de Judea, también sus compatriotas. Pero Pablo hace un resumen breve sobre los judíos. Dice, estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Si en las bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados serán cuando por mi nombre los persigan, porque así trataron también a los profetas que fueron antes de ustedes. Bueno, estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Los judíos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. En este punto, generalmente los comentaristas proceden con cierto cuidado. No es levantar un sentir en contra de los judíos como tal, pero en una forma Pablo está diciendo, los judíos han sido enemigos del evangelio, pero él mismo era judío. Y en Tesalónica hubo judíos que creyeron. Pero ¿qué pasó con los judíos que no creyeron? Fueron los primeros opositores de la iglesia. Entonces esto nos sirve para ubicarlos en un lugar correcto. Los judíos son personas como todos los demás seres humanos que si no se convierten a Cristo van a condenación eterna porque solamente en Cristo hay salvación. Y si ellos no se convierten a Cristo van a condenación eterna, pero si se convierten a Cristo van a vida eterna. No son ni menos y tampoco son más. Esa euforia de verlos como algo mayor ha sido financiada por los judíos desde los tiempos de John Darby y de Scofield.
Ellos son el pueblo de Dios y pues nosotros los criados. Una idea totalmente errónea, financiada con mucho dinero judío, que ha resultado en la creación de un Estado judío y de una serie de, creo que en internet no se puede decir la palabra genocidio, ¿verdad? Entonces no la voy a decir, pero la realidad es que la manipulación del cristianismo en Occidente se debe precisamente a eso. Y tenemos nosotros que tener algo claro, son personas que necesitan salvación en Cristo. Y esto pues ir desmontando toda esa idea de un futuro en el que ellos van a jugar un papel esencial y todo, porque la palabra dice que ya en Cristo no hay judío ni griego, ya no hay distinción entre hombre y mujer, ni entre bárbaro y culto. Ya todos son todo en Cristo y por lo tanto ya no se hace distinción étnica entre las personas. Pero Pablo señala que las iglesias de Judea sufrieron como la iglesia de Tesalónica. Y ese es el punto, y lo que Dios haga sobre los judíos es un asunto de Dios respecto de ellos. La ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo, dice Pablo, derivado de toda la situación que se presentó y que ellos mismos dijeron cuando estaban frente a Pilato: su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Un asunto que es entre Dios y los judíos que entregaron a Jesús. Ahora, yendo a este punto, es simplemente el hecho de entender. ¿Hay oposición? Sí la hay. ¿Hay sufrimiento? Sí. ¿Se batalla? Sí, es cierto. Pero en nuestra comunidad damos gracias a Dios que podemos compartir a Cristo con toda libertad, ¿sí o no? Sí, como que para que tengamos algo de qué quejarnos del gobierno, en realidad. Y miren, el que sea, porque ya tuvimos de tutti frutti. Ya pasaron todos los partidos habidos y por haber en el gobierno y gracias a Dios disfrutamos de una libertad para compartir a Cristo. La bendición de Dios. Porque créanme que en Europa ha habido persecución contra cristianos. No es algo que se va a comentar, pero en Reino Unido a más de uno lo han metido en la cárcel por orar en la calle, por orar en los hospitales. Reino Unido, de donde vinieron de los primeros, los colportores, se me acaba de ir el nombre. Bueno, los primeros que llegaron a compartir el Evangelio a México, principalmente ingleses y irlandeses, escoceses. Bueno, el punto es, dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo. No es que Pablo se quisiera ir de Tesalónica. Lo que vimos en la historia es que se armó el alboroto, sacaron a Jasón, lo llevaron ante las autoridades, tuvo que pagar una fianza, los hermanos agarraron a Pablo y a Silas y los enviaron a Berea. Y Pablo dice, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundos deseos de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez. Así como diciendo, no sé Silas, pero yo sí quería ir a verlos a ustedes más de una vez. Él muestra esta preocupación por los tesalonicenses. ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó cuando se llevaron a Pablo? Seguramente hubo noticias, pero él no se quedó así, sino que decidió hacer algo al respecto. Dice, ya que, bueno, lo dice más adelante que ellos enviaron a Timoteo, eso es más adelante, pero dice, pero Satanás nos lo ha impedido. Y aquí es una cuestión interesante. A los romanos, en Romanos 1, 13, les dice que ha querido ir a ver a los romanos también. Ellos sí vivían más lejos, ¿no? Aunque luego él terminó en Roma, pero en Romanos 1:13 les dice, y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta, perdón, hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles.
ha querido ir a ver a los romanos, pero había sido impedido. Lo repite en el capítulo 15, en el versículo 22 les dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. Eh, una de las cosas es que a veces quisiera hacer más de lo que se puede. El anhelo, vean los viajes que Pablo ha hecho y las distancias que recorrió en los tiempos en que el transporte tomaba tiempo, viajes de varios días, y es obvio que queriendo hacer viajes, pues no siempre era posible ir a donde él deseaba. En este caso, él dice, Satanás nos lo ha impedido. Y es un punto de entender que realmente si hay oposición, tenemos nosotros que entender una cosa. El cristiano a veces vive como si no existiera el diablo. Pedro dice en 1 Pedro 5:8, seamos sobrios y velemos porque el diablo, nuestro adversario, no es nuestro amigo, nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, no podemos darnos licencia de nada, porque ahí está el diablo, buscando hacer caer. Luego uno cae y dice, ay, es que Dios no me escucha, no me ama, no. Pero tenemos que vivir con esa precaución. Uno diría, bueno, Pablo tenía planes, el diablo le estorbó. Pero ¿qué nos dice Santiago y qué nos dice Pedro que debemos de hacer en cuanto al diablo? Al cual resistir firmes en la fe. Resistid al diablo y huirá de ustedes. Ok, pero finalmente Pablo no pudo ir a verlos, o al menos no hasta el momento que escribe la carta, pero pudo escribirles esta carta que nos ha quedado también a nosotros. Pero él termina con estas palabras, los últimos dos versículos. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Vamos a ponerlo en estas palabras. Y no solo es la única ocasión en la que Pablo lo dice. Cuando estemos delante de Cristo, si tú tuviste un ministerio, ¿qué es lo que vas a llevar delante de Cristo? A la gente que serviste. Miren, los enfermos que un médico sanó se van a morir. Digo, no es por ser mala onda, pero es algo natural. Las casas que los arquitectos construyan, a alguien las va a derribar para levantar otra cosa. Y cualquier cosa que un ser humano haga en esta vida va a acabar. Menos una cosa. La gente que hayas edificado, la gente que hayas llevado a Cristo, la gente con la que tú hayas trabajado para su formación, esa va a estar contigo en la presencia de Dios. En realidad lo único que vale en esta vida y que trasciende esta vida es nuestra labor en Cristo. Las otras son necesarias, y es cierto, tenemos que trabajar, tenemos que servir, dar testimonio, tenemos que trabajar para glorificar a Dios. Finalmente el alimento lo va a dar Dios y nos ha sustentado y lo ha hecho hasta ahora. Pero tenemos que hacer las cosas que tienen que ver con lo terrenal, pero tenemos que hacerlo sabiendo una cosa. Lo único que va a ser trascendente en tu vida es lo que tiene que ver con tu propia edificación y con la edificación de los demás. Si ganaste un Oscar, si ganaste un Emmy, si metiste muchos goles, si le viste muchos partidos y te sabes los nombres de todas las selecciones ahora que venga el Mundial y de los jugadores y ahora de los atletas de invierno, todo eso no va a importar cuando estés en la presencia de Cristo. Si conociste a fulano, sutano, mengano, que eran famosos, si tú, no sé, fabricaste, hiciste, deshiciste, no va a importar. Lo único que va a importar es qué personas edificaste tú. ¿Cuál es? Porque Pablo dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Hay un contraste en todo esto. Yo lo comento como quien lo ha vivido por décadas. Es cierto que si no buscamos el favor de la gente,
no necesariamente vamos a caerle bien a la gente. No significa que no hayamos edificado a la gente. Pero la realidad es que muchas personas van a pasar por nuestra vida. Aquí en la iglesia han pasado muchas personas que vinieron, ya no están. Bueno, y de hecho cuando estábamos en Izcali, vino mucha gente, estuvo, hay fotografías, luego de personas. De pronto veo una y digo, ah, caray, ¿este quién es? Porque ni me acuerdo de su nombre. Pero mucha gente que ha pasado, que hemos servido. Yo confío que hicimos la parte que nos correspondía mientras estuvieron dispuestos a venir, mientras participaron en la iglesia. De lo demás, finalmente, es un asunto entre Dios y ellos, pero nuestra labor es servir en la medida que Dios nos permite servir. Una de las cosas que tengo yo como filosofía en el pastorado es que mientras la gente venga a la iglesia, tenemos que hacer nuestra labor para edificarles porque no sabemos en qué momento se van a ir. Hay gente que te da unos cuantos domingos, unos cuantos meses, y hay gente que te puede dar años. La mayoría termina yéndose, es cierto, pero la labor es la enseñanza. Ahora, es cierto, el papel del pastor no es decirle a las personas qué hacer ni qué decidir. La labor del pastor es instruirles cómo son las cosas para que cada persona decida qué hacer y qué hacer y qué decidir. Es decir, enseñarles a decidir. Pero quien vive de acuerdo a las cosas que piensa y que aprueba es cada uno. Tenemos nosotros que tener esto en consideración, porque finalmente este es el punto del servicio. En la medida que ustedes quieren caminar, los llevamos a crecer. En la medida que les enseñamos o que ustedes reciben la enseñanza, les damos esta enseñanza. Pero no podemos cambiar los corazones porque esa es la labor del Espíritu de Dios. No podemos hacerlos crecer porque esa es la labor de Dios en la medida que cada uno está dispuesto a crecer. Ahora, como iglesia, hay muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas que se harán y muchas cosas que no se harán que podríamos hacer. Pero finalmente es cierto, hay una libertad que Dios nos ha concedido porque no nos está obligando. Nos da el mandato, pero no nos está obligando a desarrollar las cosas. Él desea que crezcamos, pero ¿nos está obligando a crecer o está dejando que ustedes decidan? Si ustedes deciden faltar, si deciden no orar, si deciden no leer la Biblia, no pasa nada, porque la voluntad de cada uno debe estar entregada para este crecimiento. De otra manera, no hay crecimiento si la voluntad no está involucrada. Por esa razón, mientras Dios nos concede pastorear y mientras Dios les concede a ustedes ser parte de la iglesia, les buscamos edificar porque el día que ustedes estén delante de Cristo, el día que yo esté delante de Cristo, finalmente lo que hayamos hecho juntos es lo que vamos a presentar delante de Cristo. La edificación que hayan tenido ustedes. Por esa razón son nuestra gloria, son nuestro gozo. Por eso vivimos para esto. No tengo un empleo alternativo. Yo creo en las palabras del apóstol Pablo que le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Por esa razón no me involucro en otro negocio y decir, bueno, es que tengo una tiendita y me voy a apurar porque me tengo que ir a abrir la tiendita. No, hay pastores que hacen eso, pero yo entiendo finalmente que esto fue entregarse completamente para la edificación de cada uno de ustedes. Así es que estas son las palabras que nosotros esperamos que ustedes vayan tomando para el día que ustedes tengan un ministerio, sea un ministerio ejemplar y los que ya lo tienen, en realidad digan, es que el fruto está en las personas que estoy edificando. Miren, yo me acuerdo de mi primer maestra del departamento infantil, era mi tía abuela, se llamaba Guillermina, eh, se me fue el nombre de Morales, Guillermina Morales Franchetti, hija de Arcadio Morales, tía de mi abuelo, porque era tía bisabuela. Bueno, y fue mi primera maestra, me enseñó mis primeros cantos, me enseñó el Salmo 23. No sé cuántos años tendría yo. Y nos daban refresco en la iglesia y aprendimos a tomar refresco, ¿verdad? Y me acuerdo mucho de esa iglesia allá en la Colonia del Parque, en la Ciudad de México. Pero
uno se queda con esos ministerios iniciales. A los 10 años, la hermana Alba Lee de Picos, la primera iglesia bautista en Tampico, nos compartió el evangelio en el departamento infantil. Yo entregué mi vida a Cristo ahí y unos meses después decidí que iba a ser pastor. Me acuerdo una tarde y luego a la siguiente semana me acordé, dije, no, yo creo que mejor no. Le dije a Dios que no, pero creo que esa segunda palabra ya no me la tomó, ¿no? Cuando llegué aquí a Toluca me estuvo recordando varias veces esa situación, pero uno recuerda, la gente que nos edifica se queda en la mente, en el corazón de uno. Vale la pena el trabajo que hagamos. Vale la pena el tiempo que nosotros dedicamos a edificar a otros. Yo confío que habrá de ustedes quienes van a estar compartiendo leche espiritual a nuevos creyentes, quien van a estar dando el curso 1, el 2, el 3, el 4. Hasta ahora hemos sido un grupo pequeño los que hemos compartido esta enseñanza, pero creo que esta obra es tiempo de que empiece a crecer. Y tenemos que considerarlo de esta manera, porque es cierto, hoy nos faltaron varios hermanos, la semana pasada también. Hay motivos siempre, no estoy reprochando eso, pero esperamos ver una iglesia en desarrollo. Dios nos ha puesto medios, nos ha relacionado con personas, nos ha dado dirección, pero en mucho tiene que ver qué tan dispuestos estamos nosotros a avanzar a ese crecimiento. Así es que vamos a orar para terminar, ponernos en las manos de Dios. Estamos con la esperanza de que Cristo va a volver y entonces todo esto habrá tenido una razón muy valiosa para lo que ha servido toda esta labor como iglesia. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Glorificamos tu nombre porque, Padre, a través de los tesalonicenses, vemos el ejemplo de una iglesia que recibe tu palabra en medio de oposición y de tribulación, de dificultades, Señor. Pero sabemos que tú fuiste bueno con esta iglesia, así como lo eres también con nosotros, Señor. Padre, no dejes que tu palabra escape de nuestra mente y corazón, sino te pedimos que tú muevas los corazones de cada uno para entender el tiempo que estamos viviendo, Señor. Que es tiempo, Padre, en que nosotros desarrollemos la obra que has llamado a cada uno a llevar a cabo. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado por nuestras vidas, Señor, que las personas puedan ver en nosotros un testimonio que te dé honra y te glorifique, Señor, para que nosotros sirvamos realmente como instrumentos tuyos para manifestar tu amor a las personas, tu gloria en medio de esta sociedad. Sabemos que la sociedad está en tinieblas, es nuestra labor alumbrar, no es la de la sociedad ni de las autoridades, sino la nuestra. Padre, para que nosotros seamos luz en medio de este mundo. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos que tú nos guíes y nos des sabiduría para todo lo que hemos de llevar a cabo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar. Les recuerdo a los consejeros de adolescentes